yo no sé ustedes en Cuba, pero nosotros allá, después de un día lluvioso, normalmente sale el sol, como en todos los lugares. Pero yo lo que Supuestamente debe salir el sol, sí. Pero yo quiero saber qué ustedes hacen en la lluvia, o sea, en el momento que está lloviendo. Los momentos que está lloviendo. Cosas que pasan, cosas que se hacen en la casa. Bueno, primero vamos a presentarnos, ¿no? Porque este es nuestro primer video, coño. Ya, buen punto. Bueno, sí, mi gente, aquí estamos presentando el nuevo canal de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? The Islander Podcast. Islander Podcast. Ya ustedes saben. En este canal está aquí mi compañero, preséntate. Oliver Sánchez. Y Mauro Farías. Así que, bueno, vamos a hablar de diferentes temas que vivimos en Latinoamérica. Porque nosotros sabemos de todo, tú sabes, Sabemos latino, de todo, fin. lo que no sabemos lo investigamos. Exactamente, Pero solo para ustedes. Solo para ustedes y para el que quiera ver. Entonces Empezamos. ¿Quién empieza? Yo, ¿no? Da igual. Da igual. Mira, ¿cómo era la pregunta otra vez? ¿Qué se hacen en los días de lluvia? Bueno, mira, si tu abuela no está en la casa y no está tronando, los chamaquitos tú sabes que salen a bañarse porque ahí a pasear por todas las calles. Uno pide permiso para ir a bañarse. Uno pide permiso para ir a bañarse. Y si hay un tubo de eso de los que cae agua de las placas, mejor todavía, loco, porque eso te da durísimo en la cabeza. Hay una casa que el agua chorrea por Sí. ahí. Hay un chorro y nosotros hasta jabón buscamos. A champú y todo, te lavas la cabeza ahí en medio de la calle, loco. Hay un mito que el champú no se quita con el agua de lluvia. El jabón. Supuestamente, pero en realidad sí se quita, lo que tú te quedas como que pegajoso, después así en medio que baboso. Pero no, bueno. y cada vez que tú estás jugando fútbol y empieza a llover, eso es lo más rico que hay, loco, en medio de la calle. Por ejemplo, yo que vivía cerca de un play de béisbol, se ponía muy rebalosa donde jugábamos, la plaza donde jugábamos. Entonces nosotros nos deslizábamos ahí, nos deslizábamos con los sapos, con los magos, con todo ahí. Viaje, loco, normal. Pero eso era bien. Eso era lo más duro que había, loco. Y igual que... siempre que llueve, se va la luz. No sé por qué, que la luz, el sistema de electricidad es una mierda. Por lo menos allá siempre que se llueve, casi siempre se va la luz. No, loco, pues a nosotros se nos va la luz ahora casi todos los días, todas las horas, pero, o sea, cuando llueve por lo general, o sea, si hay un ciclón y eso obviamente, claro, porque tumban por el viento y todo Claro. Pero por lo general, cuando llueve, hay luz. Eso es riquísimo. Tú sabes que la gente, ¿cómo es que dicen las muchachitas? No, que llueve Netflix, loca. ¿Qué Netflix? ¿De qué? Sal para la calle. Allá, yo me acuerdo, nosotros jugábamos pelota bajo la lluvia. Eso es lo mejor que hay. Todo bajo la lluvia. Eso es lo de mejor todo, que hay. De todo. Y lo increíble era ver cómo todos nos reuníamos para mojarnos en la lluvia. Para mojarse, loco. Y corriendo. Sí. Y corriendo bajo la lluvia. Gritando. Abajo los charcos y todo. Esos son momentos que, por ejemplo, aquí en Europa no se viven. Es que ni siquiera la lluvia aquí es igual. La lluvia aquí es como que una gota cae como cada 20 metros de otra. Uno no se moja aquí. No llueve. Y cuando llueve es fuerte, entonces es demasiado viento y demasiado frío que uno no se puede ni bañar. No dan ganas. No, que va. Pero cojones, brother. Pero tú sabes una cosa que eso, por lo menos a mí eso me molesta con Co. ¿Qué? Bro, el que yo quiera salir un día, un viernes, un sábado, hasta el día, después de la escuela, y yo esté súper que motivado para salir, y venga y empieza a llover de pronto. Oh, brother, ese plan a la playa que tiene semanas planeándose. Ese plan a la playa. Eso, y ese sábado, duele, loco, viene eso llueve. duele. Pero eso uno va. duele. Bueno, nosotros ayer nos metíamos a la playa viendo, eso es rico también. Eso es rico, pero el problema es que si está lloviendo, si está tronando es muy peligroso, loco. Pero hay locos que lo hacen. También. Hay locos que lo hacen. Brother, ese sábado a las 6 de la mañana que tú escuchas... El papazo ahí. Y con la guagua ya está alquilada y todo para uno. Alquilar, la neverita llena, el arroz y la vaina en la maleta. La música, el musicón, tú sabes, ready y ya, y llueve. Porque si empieza a llover cuando tú estás en la playa, no pasa nada. No hay problema, Después la gente dice, no, loco, un cafecito. Loco, allá, cafecito, como cafecito, loco, en la playa. No, yo digo si te quedas en la casa. Ya. Allá, desde que llueve, a los dominicanos se le antoja un sancocho, una sopa, chocolate con pan. Mi gente, un momento, sancocho en República Dominicana no es lo mismo que sancocho en Cuba, ¿ok? Para que estén claros. Déjenlos abajo en los comentarios por si ustedes saben qué es cada cual la diferencia. La diferencia. No se la vamos a aclarar, aclárenlo ustedes. Exactamente, pero ustedes saben. La mayoría lo saben, entonces se antojan de eso. Café con pan, chocolate con pan caliente, eso. A mí lo que me da gracia, como ustedes dicen a veces, no... Luego, ¿qué desayunan ustedes ahí un día de lluvia? Porque los días de lluvia hace frío cuando uno se levanta. No, te estoy diciendo, chocolate con pan, café con... Eso se desayuna casi siempre, pero los días de lluvia... Eso te iba a decir, porque eso se desayuna casi siempre. Los días de lluvia, la gente, no sé, como que se levantan así, este frío, un chocolate caliente. Malísimo, a ver, chocolate sabe bueno. Y hay diferencia, porque cuando hacen el chocolate con agua,
O el chocolate con leche. El chocolate con leche es duro. Es el duro. Supuestamente. Pero cuando lo hace con agua no hay maná y uno se lo bebe igual. Con agua normal, tranquilo. Y sabe bueno igual, lo que sabe como agua. Es agua con chocolate. Pero sí. Loco, y cuando, bueno, nosotros todavía estudiamos y toda esa historia, pero antes cuando uno era niño, o sea, te estoy hablando con 6, 7 años, que tú estabas en tu casa miércoles, el día más atravesado de la semana, tú sin ganas de ir a la escuela. Bueno, por lo menos, no sé cómo te iba a ti, pero yo a veces, por lo general, siempre tengo ganas de ir a la escuela, ¿no? Pero tú sabes, un día que tú te levantas con sueño y lloviendo, loco, que tú dices, coño, hoy seguro nadie va a ir a la clase, ¿para qué yo voy a ir? Y tu mamá te obliga, tu abuela te obliga. Casualmente, ¿qué tú hacías, loco? Eso viene siendo lo mejor día en la escuela. Eso viene siendo lo exactamente. Porque no va nadie, hasta incluso profesores no van. No van. No va nadie. Entonces tú estás con 3, 4 panitas en la escuela y tú haces lo que te da la gana. También, tú andas pasillando, bebiendo lechita. Andas mamando, espérate, perdón. Editor, quita eso. Andas matando a la jevita esa que tú... Eso es tú dando cotorra. Dando cotorra. La que llevas 2 semanas planificando es el día. Y ese día tiene chance porque no hay casi nadie en la escuela. No hay casi nadie en la escuela. Y de nada, que se ve el último profesor del último turno. Del último turno, mala mía. Y entonces que tú te quedas con ella trancado en el aula. Te quedas con ella. Oh, brother, casi siempre pasa que no hay nadie en el aula. Hay 5 estudiantes. Tú estás con la jevita y de casualidad los 3 estudiantes que sobran salen. Tú te quedas solo con ella. Ya tú sabes lo que se formó. Aunque no pase nada, pero te quedaste solo con ella. No, majarete. ¿Cómo que no pasa nada? Dime. Majarete. Bueno, sí. Sí, pasa, siempre pasa. Y los días de lluvia en la escuela, brother. Oh, qué rico, loco. Allá, loco, le entra un frío a la gente y empieza a abrazar. Sí, se ponen cariñosos y todo. Van con hoodies, sí. con mallas. Yo no sé dónde lo sacan porque ya hace un calor. Ay, hace un calor de pinga, pero, mala mía otra vez. No, tranquilo, eso hace un calor del carajo, pero yo, tú sabes. No, loco, o cuando empieza a tronar en medio de la escuela. Dime, la gente, como si nunca hubiesen escuchado un trueno en su vida. No la asusta, es para hacer el show, Es para hacer el show. O la abuela. Cuando empiezan a tronar, que tapan los espejos. Sí, luego, ¿qué hacen allá las abuelas en Dominicana cuando empieza a tronar? Truena. Haz una lista. El espejo, el televisor, todo lo que tenga cristal se tapa. Todo se tapa. Porque viene un trueno y lo pasa. No te pongas cerquita de la ventana, no te bajes descalzo para el piso. Never, loco. Loco, el famoso sereno. Pero ya eso... O sea, pero cuando el sereno está de noche y la noche ha sido un día lluvioso. Que el sereno nada más es de noche. El sereno nada más es de noche. No, mira, me cayó el agua. Ay, lo que te quiero decir entonces sí, el sereno. Cuando el día es lluvioso, el sereno en la noche está húmeda, está más fría. Y tú no puedes coger sereno. No, y si estás enfermo la garganta o tienes catarro tampoco. Pero tú puedes tener un chin de fiebre y tú no puedes coger sereno. No puedes coger sereno. Yo no sé qué diablo es el sereno. Luego te voy a ser sincero, lo que yo siempre he entendido bajo sereno es, yo no sé por qué en mi mente siempre me imagino es que es de noche y la luna tú sabes que está afuera, obviamente es de noche, ¿no? Y es como que, yo me imagino así, sereno siempre me imagino que es como que un gas, no sé, una atmósfera que crea la luna, ¿entiendes? Sí, y que te está cubriendo. No. Eso es así, brother. Pero eso me es más últimamente. ¿Sabes qué pasa? Está lloviendo. Te dan el permiso para salir a mojarte para llover. Sale el sol. Lo que ¿qué dicho tienen ustedes allá de cuando llueve? Pues por ejemplo en Cuba se dice, o sea las personas mayores dicen mucho, no, si llueve con sol y truena... Se está casando una bruja. No, nosotros decimos que se está casando la hija del diablo, pero bueno, más o menos lo mismo, sí. Brother, o por ejemplo, un viejo tiene problemas en las rodillas le duele, le ponen las rodillas, le dolió la rodilla, va a llover. No sé por qué, pero si le duele la rodilla va a llover. Eso está raro. Está raro, lo que le duele algo es que va a llover. No, nosotros también, o sea, mi abuelo me decía mucho a mí que cuando tú ves todas las hormigas locas, o sea, que están alborotadas así, eso que va a llover, 100%. Oh, brother. Y no es mentira, después cae tremenda lluvia. Cantaban una cancioncita que decía que llueva, que llueva. No, pero tú tienes otra versión, yo tengo una. Bueno, cántate tú la versioncita cubana. Y yo le pongo autotune a eso, tranquilo. La dominicana, mala mía. Que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, ahora con habichuela. ¡Ey! Dembow. No, la de nosotros es... Que llueva. O sea, sí, los pajaritos cantan, la luna se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Para mí es más larga, pero yo vamos a hacer de ahí. No, a mí se me olvidó también. Loco, ¿cuántos años no han pasado de eso? Loco, cambiando un poquito del tema, pero a la vez no, porque incluye agua. En la playa. La playa es de arena, loco. La playa... Te cogí. No, dime. La playa, cuando ustedes van a la playa
¿qué ustedes hacen en la playa? ¿De día o de noche? Depende, no, de día, plan familiar. Plan familiar, bueno, mira, tú te vas para la playa normal con tu familia chilling ahí y normal, o sea, tú te llevas tu dominó y por lo general los niños, tú sabes que se quieren meter todo el tiempo que están en la playa en el agua. El agua, bro. El agua directo. Si yo vi el agua, yo no sabía nadar, pero el agua. Sí, el agua era directo. Y después tú ves que los adultos se quedan en la sombra tranquilitos, el que se lee un librito. Se meten 10 minutos al agua a miar, como tú dijiste, y se salen con la misma ya. Y tú quieres que tu papá se quede ahí o tu mamá. Y papi, quédate, mamá, quédate. Pero mentira, ellos se van para afuera otra vez. Es que no, bro, eso es... Y es que te bañas en la orilla, muchacho. Y toda esa historia. Pero, y eso, y ya, y tú, normal, musiquitas, y los papás son chéveres, y tal. Tú sabes que cuando uno va con amigos es otra historia, pero... Muy diferente, no, eso es otro tema. Sí, eso es otro podcast. Pero, brother, cuando tú estás en la playa con la familia, que te están dejando bañar, que tú vas y comes, y te dicen, no, tienes que esperar media hora. Porque supuestamente no te puedes mojar la cabeza, ni sumergirte con él. Exactamente, sí. Pero yo no entiendo eso. Puede ser que sea verdad. Puede ser que sea verdad, sí, yo siempre he supuesto que es por la presión del agua. Puede ser. O algo así, no sé. Pero bueno, eso es, o los pescadores en la playa. Que siempre hay un pescador pescando algo. Por lo menos allá, siempre había un tipo que salía con una mochila llena de pescado. De pescado, sí. Ahí, pan. No, pero eso por lo general siempre pasa, loco. Pasa, sí. Hey. Pero, los días. No, pero es que estamos en la playa, oye, comerse un pescadito frito así, en la orillita es mala, señor. Un arroz, sí, nosotros lo comemos siempre con moro, con arroz blanco. Sí. ¿Cómo que el moro es para ustedes el que es arroz con frijoles negros o arroz con frijoles rojos? Da igual, los dos son moros. Lo único que es moro de habichuelas rojas y moro de habichuelas negras. Para nosotros es arroz colorado y arroz con gris. El arroz con gris con habichuela negra, me imagino. Exactamente. Y el otro con arroz. Coño, arroz con frijoles colorados es porque con habichuela, como tú le dices, roja. Siempre, y yo, por lo menos en un lugar dominicano, se hace un sancocho y una sopa, ese día, obligado. Recuerden que tienen que escribir qué significa sancocho en República Dominicana y en Cuba. Pero siempre algo que se cocina algo caliente, algo que se toma caliente. ¿Pero tú te refieres en la playa? No, estoy hablando ya en el hogar. Ah. Una sopita. Sí, igual, nosotros comemos 2 veces al día caliente. 2 veces al día. ¿Cómo que 3? Brother, nosotros desayunamos, puede ser que desayunemos caliente, comemos caliente. ¿Pero a qué tú te refieres con desayunar caliente? Bueno, ya también se usa mucho típico desayuno, mangú, plátano. Sí, okay. Sí, pero o sea, con comida caliente yo me refiero a la que esté arroz, frijoles y alguna carne o un huevo o algo de eso. Porque tú no vas a desayunar arroz, bueno, puede. Puede que pase. Puede si te levantas a las 10 de la mañana o a las 12, pero... Bueno, no, casi nadie, bueno, por lo menos allá, casi nadie cena arroz. Por lo menos nosotros. Pues mira, nosotros es almuerzo y cena es arroz, ¿viste? No, el arroz de nosotros es el mediodía. Obviamente te puedes cenar el arroz que te dé la gana, a la hora que te dé la gana. Pero de cena lo más común que también lo mismo que desayuno, plátano, víveres, tubérculos. ¿En serio? Sí. Interesante. Pero tú ves que estamos una isla al lado de la otra y como cambian las cosas, loco. Como cambian, pero a la vez hay cosas iguales. Sí, muchas. ¿Cómo que? Buen punto, sí. O sea, en realidad hay muchas que si nosotros no podemos hablar ahora no paramos el podcast más nunca, pero... No, por ejemplo, brother, ustedes a la hora, digamos, de salir son muy parecidos a nosotros. Les gusta estar en ambiente, bailando. Claro. Donde haya buen ambiente, ¿sabes? Y si no hay, se crea. Se crea, sí, eso es muy cierto, que uno crea el ambiente. Si uno va con buen ambiente, crea el ambiente ahí, en el lugar. Que todo depende de cómo tú vayas. Y de cómo tú te proyectes también, claro. Si tú vas a gozar ese día, se va a gozar, lo obligado. Claro. Yo lo que no entiendo todavía es por qué la gente a veces sale y sale nada más que por emborracharse, loco. ¿Qué sentido tiene? Allá pasa mucho que la gente va a un lugar, a un bar, una bomba, se usa mucho, una gasolinería. Allá se toma en la gasolinería. ¿Gasolinera? Pero se toma. En la gasolinera, dices tú. Sí, o sea, está la gasolinería, aquí hay un local, un bar, que ahí la gente baila, toma. ¿Al lado de la gasolinera? Al lado de la gasolinera se llama una bomba. Que casualmente también hay un car wash al lado, donde lavan autos. Sí. Ahí, eso todo ahí. La gente va de excusa. Te le metes al inglés, car wash. Uno es trilingüe. No, trilingüe. Pero, luego, esa es la excusa. Tú vas a lavar el carro, te bebes un par de cerveza, de ahí sale la gente muerta. No, pues nosotros, a ver, si yo recuerdo bien, nosotros tenemos, o sea, la gasolinera, como ustedes dicen,
que se llaman coupé allá. allá. Decimos bomba. Yo te he dicho gasolinera para que tú entiendas. Ah, bueno. O sea, está la gasolinera, para nosotros se llama coupé. Y entonces en el mismo coupé hay una tiendecita, ¿no? Y ahí te venden cuando hay. Pero te venden normalmente ron, cerveza, todo. Te sientas, está lavando el carro, una cerveza, pam, otra, otra, tan. Que mi gente no conduzcan bajo los efectos del alcohol. No conduzcan. Si no hay otra opción, tampoco lo hagan. Brother, eso es así, tú, pan. Entonces el auto seco ya ahí, nítido, clean. Y fácilmente tú te gastaste el dinero del auto. En la cerveza. Y sí. Que después tú vas, que el tipo, por ejemplo, allá, loco. Allá te dan cotorra, lo que son los lavadores de autos, los que están en los lugares que te cuidan el auto. Tú llegas a un auto, lo estacionas, no le va a pasar nada al auto, pero después mi patrón, yo te lo cuido. Sí, la gente inventa negocios de todo. El sol. Sí. Y cuando tú te vas, tú miras el tipo de ahí, y el tipo sale, yo no sé de dónde. Yo creo que ellos se meten abajo del carro, entonces salen de pronto. Y te sale adelante. Sí, loco, sí, literal. Déjame algo ahí, yo conmigo. Sí. No, allá nosotros no vemos tanto eso porque, no sé, como todo el mundo, no es tan común que haya tantos carros como en Dominicana. Hay bastante, todo el mundo tiene un carro. O sea, no todo el mundo tiene un carro, pero a comparación de allá, la facilidad de adquirir un carro está más fácil. Que tú me estabas diciendo los otros días que estábamos conversando que hay muchos carros de lujo, ¿verdad? Yo no sé cómo, pero hay bastantes. Increíble, loco. Yo, sí, te soy sincero, yo el carro más lujoso, siéndote sincero, que he visto en Cuba, yo creo que ha sido un Audi o un Mercedes, y te estoy hablando del 2012 por ahí, sin mentirte. Yo he visto, no obstante en videos, también en persona, tengo casi 3 años que no voy, pero se han visto muchos autos, Lamborghini, Ferrari, Porsche. ¿Y aguantan la carretera de allá para eso? Algunas no. Dependiendo, porque obviamente esas personas que tienen esos autos son personas pudientes que no viven donde tú y yo vivíamos. También. Donde yo vivía, aguantan muy fácilmente porque ya, gracias a Dios, y el gobierno. Aquí no hablamos de política, tranquilo. Está un poco buena la carretera. Pero no es que son las mejores, pero están aceptables. Donde yo vivo, por ejemplo, en Trinidad, que la zona específicamente donde yo vivo, que las calles son adoquinadas, o sea, con piedra. Lamborghini que pase por ahí, Lamborghini que pierde la parte de abajo. Que nos estamos yendo de tema de lluvia, carro, pero otra cosa. ¿Tú has conducido bicicleta o motor? Auto creo que no, porque cuando salimos de allá todavía no estamos de eso. Pero bajo la lluvia. Claro. La bicicleta bajo la lluvia, eso es una adrenalina. Eso es una adrenalina. Y las goticas y uno sin gafas a veces, y las goticas no son. ¿Quién usa gafas lloviendo? ¿Por qué no? A que tú no estabas nunca en la playa, abajo de la lluvia con gafas, nunca. No, esas son gafas de bucear. No, gafas normales. No, ¿hacer para qué? Brother, para el sol. ¿O tú no te bañas en la lluvia o sea, en la playa con gafas? Depende, pues si me voy a bañar a la mata aquí, sí. Y si te bañas con cabeza completa, no te las pones cuando sales. No sé, pues se ha hecho, pero no. Se ha hecho, no, de vez en cuando. Porque yo veo el agua, porque yo lo que quiero es meterme, ¿verdad? También, sí, pero es que. Está lo incómodo que, se cayó una gafa, buscarle a todo el mundo. Eso siempre pasa, siempre hay uno que se le cae algo. La gafa, el barete, el reloj, la cadena. El short se le pierde. Y siempre hay un tipo que le encuentra, yo no sé cómo, pero hay un chamaquito que le encuentra. Que no es del grupo. No es del grupo. Es un chamaquito chiquitico que anda con gafas y le encuentra y mira, oye, mira, está aquí. Que el papá de casualidad le compró unos buzos de bucear. Sí, y él la encuentra. Que tú le pides los buzos apretados y tú no lo encuentras, pero él lo encuentra. Así está enterrado eso abajo de la arena, él la coge ahí. Encuentra. Que siempre en la playa, yo por lo menos cuando era chiquito, cuando iba, ¿no? Tú haces un amigo, yo le llamo a eso el amigo de la playa. El amigo de la playa. Porque tú además lo ves ese solo día. Y más nunca lo ves. Nunca, porque él viene de otro pueblo, tú vienes de otro pueblo. Se juntan en la playa, juegan en el agua. Sí. Al final, si él se va primero, tú te quedas así. Sí. O él se queda así. Pero ese el amigo de la playa. Hay un amiguito de la playa, una noviecita de la playa. No, mira, personalmente eso nunca me ha pasado. O sea, lo de una noviecita de playa que yo más nunca vea, no. Que yo la vuelva a ver, sí. Pues, es que yo te estoy hablando, no es que sea una noviecita, pero tú sabes cuando tú eres joven, 11, 12. Tu padre. Baja otro poquito de edad, que tú sabes los temas que hay ahí, así que bájale. Vamos 8. 8, 7, 8. 6, 7, vaya, vamos quedando en 6, 7. Hasta 8. Ya, vale. De ahí, con cualquier muchachita que te vean, tu papá, tu primo, tu tío. Es tu novia, sí. Y se ponen a darte chucho, que mira que cuando llegan a la casa, se ponen a darte chucho. Pero tú sabes, Oliver hoy se encontró una novia, o Mauro se encontró una novia. No. Hoy quiero un muffin, loco, yo tengo hambre. Dale, pasa. O sea, la producción aquí está sentada. Estamos escasa, pero ahorita somos
¿Ahorita qué? Hacemos algo. De nada que hacemos un poco cocinando. Cocinando. Ey. Pero comida latina. Comida latina. Bueno, muy latino no va a ser comida allá en Balvin hoy. Aunque... No, pero ustedes saben por qué, mi gente. Dilo por qué. No hay que decirlo. Comida de J Balvin, pero no podemos escuchar Residente. ¿Cómo lo vamos a...? Mira, ya se cambió el tema del podcast. Ya, ahora me voy a poner... No, se ha cambiado hace mucho. Yo siento ya una conversación. No, es que esto siempre ha sido una conversación, pero yo te voy a ser sincero. Si yo no escucho Residente, eso no es música. Pero tú no puedes hacer Residente haciendo J Balvin, o sea, haciendo Hawk. ¿Por qué no? Yo canto insultando lo que estoy haciendo, loco. Pendejo mentiroso, tú tienes ningún... Exactamente. Esto lo hago para divertirme. No, brother, mierda, sí. Sí, sí. O cuando tú llegas a tu casa mojado. No, cuando tú llegas a tu casa mojado, que tu mamá el día antes te perdió. ¿Qué excusa? Oye, que se va. ¿Qué excusa tú te inventas para tu mamá? Bueno, es difícil, pero ya se la sabe todo. Ya se la saben todas, vamos acá. Lo es que tú llegas mojado, que tú quieres que ella no te vea. Tú quieres que ella no te vea, pero ella te ve. Y hablando de eso, llegar a la casa mojado, ok, se entiende. ¿Tú llegaste alguna vez a la escuela no mojado, sino empapado? Aquí llegué yo mojado. No, pero me refiero allá, que llueve más duro. Aquí llueve, depende. Porque aquí llegaste mojado porque hiciste, porque cogiendo trenes y usando una sombrilla no llegas mojado. Aquí llueve en bici. Ah, buen punto. Mi gente, para que no lo sepa, él es ciclista profesional, hace mountain bike. Pero no. Todos los días monta bicicleta, por eso es ciclista. Soy ciclista. Hey. Pero, loco, tú llegabas mojado y tú no sabías qué hacer, porque tú no sabías qué hacer, tú no sabías qué hacer, qué decir, tú aguantabas, ¿qué te quedaba? O sea, cuando yo empecé en el, ¿cómo le dicen ustedes a la secundaria? O sea, la que viene después de la primaria. Bachiller. Bueno, cuando yo empecé en el bachiller, o sea, el séptimo grado para nosotros, el primer año de bachiller, yo me acuerdo que yo vivía con mi abuela, o sea, con mi mamá obviamente, pero donde está la casa de mi abuela. Y nosotros, la casa de mi abuela quedaba aquí, tú caminabas una cuadra hacia la izquierda, 3 cuadras hacia abajo y estabas en la escuela. Y un día empezó a llover, a mitad de camino, yo me acuerdo que eso fue frente a la farmacia, loco, estaba la farmacia, donde uno compraba, tú sabes, y al lado, o sea, tú sabes, los medicamentos, y al lado estaba la panadería, loco. Y yo a mitad de camino, empieza a llover, pero de pronto, de las aguas esas que no avisan, de la lluvia que es directo ahí. No, pero eso es chévere. Una nube, que pasa una nube, se vaya. Sí, pero eso fue un palo, eso duró. Luego yo veo que todo el mundo que iba para la escuela se empieza a meter para dentro de la panadería, tú sabes, para los portales, eso que es lo que uno hace allá, y nadie se mojó. Y yo seguí de bobo caminando por el medio de la calle. Llegué con el uniforme empapado, luego, y se me la profesora, Mauri, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, profe, que tú sabes que no me dio tiempo a esquivar las nubes. Y así, pero yo me acuerdo de eso como si fuera hoy. Lo que yo llegué empapado, yo en el aula empecé a quitarme la camisa y todo, tú sabes, ese tiempito que uno se cree que uno está fuerte y toda esa historia. Uno se cree, pero uno está flaco. Así, yo llegaba, ay, qué calor, y me subía aquí. Sí, uno está flaco con cojones. Claro. Pero bueno, luego yo llego, y me quito la camisa. Y yo dando la clase de geografía, no se me olvide, la clase de geografía sin camisa. Y el aire entrando, ¿verdad? Porque yo me sentaba en la penúltima hilera. Luego, hasta que nos cambiaron de esa escuela, porque supuestamente se iba a reconstruir. No. A reconstruir. Vamos a dejarlo ahí que está más bonito. Sí. Pues, bueno, yo tuve la suerte que mami no me llevaba a la escuela. Yo tenía que... Depende, yo estuve dando escuela. La primaria y la secundaria. Que al principio, la primaria era de primero a octavo. Y después el bachillerato era, volvía primero bachiller, segundo bachiller, tercero bachiller y cuarto bachiller. Y es más fácil así, es más fácil entender. Pero después, no sé por qué ya cambiaron la norma y es, ahora, actualmente, primero. Entonces, de primero a quinto es primero y quinto. Pero sexto, ahora es primero. De bachiller. De bachiller. Séptimo de segundo, octavo el tercero. Noveno. Espérate, no. Cuarto, quinto y sexto. O sea, ¿qué pasó? De nuevo 6, son 12. De primero a 6 de primaria. Ok. Y después, primero a 6 de bachiller. Ahora es así. Entonces, cuando yo estaba en la primaria, que todavía era de primero a octavo, en ese tiempo, no hace tanto,
Brother, yo no, tenía... sí, ya sé, para dañito, loco. Pero yo me mudé unas cuantas veces. Al principio vivía súper cerca. Yo vivía aquí, yo cogí una calle derecho a la izquierda y estaba en la escuela. Luego me mudé para otro lugar que también estaba cerca. Yo bajaba, derecho, y derecho, estaba en la escuela. Luego me mudé para un lugar más lejos, que ahí sí yo tenía que coger un motor o algo. Cojones. ¿Todos los días? Todos los días. Wow. 2 veces, 3. ¿Cómo es el horario de ustedes allá? ¿Ustedes entran por la mañana? Primero era, yo me acuerdo, yo tuve la suerte de todavía tener ese tipo de horario, que nada más era de 8 a 12. ¿Solamente? Yo tuve la suerte. ¿No tenían clase por la tarde? No. Había, yo no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero era como, no sé, pero eran clases después de las 12, pero no eran para todos, solo para que lo necesitaban. Clases especiales, así por así decirlo. Se pueden decir, no me acuerdo. Horas extras. No me llega el nombre. Pero yo tuve esa suerte de tener ese horario, de 8 a 12, que cuando llegó un presidente, él dijo, la clase van a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y o sea que 4, o sea, 8 horas exactamente. Y antes ustedes tenían 3, no, menos 4. De 8 a 12, 4. 4. Coño, loco ustedes. ¿Y cada turno de clase cuánto dura ya? Como todo el mundo, 45 minutos. 45, 4 turnos de clase al día. Wow, loco. Brother, entonces yo tuve en ese tiempo y también tuve en el tiempo de 8 a 4. Yo no te puedo decir, yo creo que tuve más en el tiempo de 8 a 4. Que en el tiempo de 8 a 12. No me acuerdo bien, pero sé que tuve en los dos bastante tiempo. Y en el tiempo cuando yo estaba en el tiempo de 8 a 12, yo vivía súper cerca del cual, estaba pequeño. En ese tiempo yo estaba haciendo primero, segundo, tercero. Yo creo que hasta quinto, más o menos llegué ahí. Cuando cambiaron las reglas, yo vivía lejos, yo tenía que coger un motor y ese motor me llevaba a la escuela. Que a veces yo no tenía los 25 pesos que botaba, yo no tenía que ir caminando. Wow. Pero lo que te quería preguntar era, ustedes se iban a las 8, a las 12... No, tú tenías que estar a las 8 en la escuela. O sea, sí, a las 8 estaba en la escuela, no empieza. Por el mediodía tienes una pausa normalmente de almuerzo. ¿En esa pausa tú ibas a tu casa? No. Es que tú no sales, bro, tú no puedes salir. No puedes salir. Es que hay un portero. Ah, ok. No, porque el problema es que allá en Cuba, nosotros damos las clases de 7:30 de la mañana y dependiendo el curso que sea, o sea, si estás en primaria, si mal no recuerdo, es hasta las 12:30 del día. Entonces tú vas a tu casa a almorzar, si no eres semi-internado, o sea, semi-internado es la gente que se queda en la escuela. Tú ibas a tu casa y a las 2:30 tenías que volver a estar en la escuela otra vez. Y así dabas clases hasta las 4:20, no se me olvida. Allá, brother, era increíble la manera en que tú ibas a la escuela y tú te quedaste en la escuela, tú comías en la escuela y todo el mundo. ¿Comer te refieres al almuerzo o a la comida? A la comida. ¿A la comida de la noche? No, a la comida a las 12, el almuerzo. Ese es el almuerzo, entonces. Para mí es el almuerzo. Para nosotros comida y cena. A las 12. Y cena a la noche. Pero tú ibas a la escuela en la mañana, te da un desayuno, una mierda de desayuno. Que lo que te da mierda es un pan o una masita y una leche caliente. Que eso no era leche, eso era suero. Suero de leche. Suero de leche. Y a las 12 podía ser que ese día te dieran comida buena o no. Dependiendo. Sí, dependiendo. Luego, eso era para eso, yo me acuerdo, era como un tipo de casa. Si tú ves la escuela ya son amarillas, con muros. Y me imagino que cristalito por arriba de los muros. No, tienen claves de eso. Alambre púa. Alambre púa. Pero una cárcel. Loco, increíble. Una cárcel, brother. Increíble. No, las de allá son normal, una reja. O sea, una reja, no una cerca. Y ya. Allá, loco, parece una cárcel literal. ¿Eso se desconectó? Sí, no, se me salió. Errores de producción. Sí, no, tranquilo. Loco, allá hay una cárcel. Tú ves esos muros así. Yo me acuerdo que en la que yo estaba en primaria la pintaron verde. Un hospital, entonces, de cárcel a hospital. Los muros solamente lo pintaron verde. Era una vaina así, cuadrada. Cojones. Y en la que yo estaba también era así, muro, pan. Y la escuela. Eran 3 edificios. Pan. Y una cancha. Y en la hora del almuerzo nosotros trabajábamos, cogíamos un plato, hacíamos la fila. Por lo menos en esa. Hubo un tiempo que yo me acuerdo que tú llegabas al comedor y las comidas estaban en el comedor, o sea, en una mesa todavía. Eran más mierdas así, pero ya puestas ya en la mesa. Yo sentado y por una mierda que estaban frías. Claro, coño. Y entonces tú llegabas, bro, de cualquier gente le ponía la mano a tu comida. Sí, eso también. Y seguro con moscas arriba y todo. Con moscas y todo. Entonces tú mirabas cuál tuviera mejor de todos sus platos. Por eso es una mierda. Después cambiaron y tú cogías tu plato y ibas a la fila y te servían allá. Sí, así era allá también. Yo me acuerdo que tú cogías tu bandeja, pues no era en plato, era en bandeja de esa